Ok. Shabbat Shalom. Hoy sí. Vamos a empezar. Voy a pedir que me acompañen una tefilá, una filá. Una vez más, Shabbat Shalom. Le voy a pedir que si me puede apuntar, estamos grabando esto, lo vamos a pasar después en YouTube y también en Facebook, para que pueda ser utilizado como una forma de utensilio para nosotros, para los que nos están viendo. Va a ser titulado ¿Por qué es el nombre de Yahweh? ¿Por qué es su nombre Yahweh? Muy bien, vamos a empezar y primero, antes de todo, quiero que si alguien me puede leer el libro de Yirmiyahu o Jeremías, capítulo 23, verso 23 y 26 y 27. Jeremías 23, 26 y 27. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los Neví, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo de sus padres? Se olvidaron de mi nombre por Baal. Muy bien. ¿Hasta cuándo, dice? ¿Hasta cuándo profetizarán mentira? ¿Hasta cuándo? ¿Y en qué profetizaban? ¿En qué nombre? Baal. En el nombre de Baal. ¿Cómo se dice, traduce Baal hoy en día? Señor o señores. Muy bien. Una de las razones por qué el Ser Supremo dio un castigo, en cierta manera, un juicio a Yahudá, de no pronunciar, porque acuérdese que en la Torá dice que, voy a hacer la pregunta, yo sé que lo hemos estudiado, lo hemos analizado en las parashats, acerca de los votos y los juramentos. ¿Es válido jurar en el nombre de Yahweh, sí o no? En la Torá dice que sí. En la Torá dice que tu juramento tiene que ser verdadero y válido. Tiene que ser verdadero y válido, porque ellos juraban algunas veces en un juramento que no era válido, y eso quebraba lo que era Torá. Yahweh dice, si tu juramento sea válido, ¿se acuerdan lo que Mashiach decía? Que tu sí sea sí, o su no sea no. Lo que era el juramento tenía que ser válido, sin quebrantar Torá. Y vemos que cuando ellos juraban, lo hacían completamente profanando el nombre del Ser Supremo, porque se supone que ellos tenían que jurar ¿en qué nombre? En el nombre de Kadosh Baruj Hu, Yahweh Sebaot. Pero ellos empezaron a jurar no en el nombre del Creador, sino en el nombre de ¿quién? De un demonio. De un demonio. De un Elohim. De un demonio. Y por eso, Kadosh Baruj Hu, acuérdense que el pecado número 1 de Israel, ¿cuál es? Idolatría. En las 10 palabras, en las 10 pronunciaciones que Yahweh dio en Sion, ¿cuál es el primero? No tendrás ningunas deidades o demonios delante de mí. No te harás ninguna imagen, ni algo que sobrepasa los cielos, ni abajo en la tierra, ni aquí en la tierra. Número 1 es lo que ellos hicieron: jurar en el nombre de un demonio. Y por lo cual, si leemos aquí en estos versos,
¿qué es lo que hacían cuando ellos pronunciaban el nombre de un Baal, de un demonio? ¿Pero qué es lo que hacían el pueblo? A olvidar el nombre de Yahweh Sebaot. Y por eso, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Lo mismo, no en el lado, no solamente en el lado greco-romano, ¿ok? Que se pronuncia ¿qué? Y lo voy a escribir aquí. En el lado greco-romano, ¿qué es lo que se pronuncia de lo que las naciones pronuncian hoy en día? ¿Qué más? No, pero los nombres que se nos enseñaron a nosotros cuando estábamos pequeños. Muy bien. Ahora, lo estamos escribiendo por razones educativas. ¿Qué más? Muy bien. Lo mismo. Ahora, esto son básicamente los, vamos a decir, los nombres paganos en el lado greco-romano. Y eso es lo que nosotros venimos de lo que es las naciones. Ahora, vamos al lado izquierdo, lo que es nuestros hermanos Yahudim. ¿Cuáles son los nombres que usan ellos? Adonai. ¿Qué más? Bueno, es también eso, que significa el nombre. ¿Qué más? Oh, escribámoslo aquí. Y es casi lo mismo, pero ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien. Ahora, estamos viendo los dos lados, cómo se los ha enseñado a nosotros, los que venimos de las naciones. Vamos a decir, un repertorio completamente de origen pagano. Y vamos al lado izquierdo y nos se dan cuenta las personas que cambia, vamos a decir en cierta manera, la pronunciación, pero el origen es el mismo. El origen es el mismo. Y las personas especialmente, no estamos atacando, sino mencionando que es la verdad, especialmente en el lado mesiánico, piensan que cuando se pronuncian esto, entonces ya están cambiando a un modo, vamos a decir, cercano a la Torá. Pero lo increíble y lo correcto y lo verídico es que lo mismo, nomás cambian de nombre en hebreo, vamos a decir. Pero la realidad de las cosas es que cuando vamos a la Torá, donde dice, ¿qué es lo que dice en la Torá? Que no pronuncien vuestros labios los nombres de los Baales, los ídolos, los demonios. Y aquí, en el tiempo de Yirmiyahu, ¿cuál es el nombre, un título que se le da a Yirmiyahu? Uno de los títulos, aparte de, por supuesto, su nombre, uno de los títulos que se le da a Yirmiyahu era el profeta que lloraba mucho, el profeta llorón, porque él ansiaba que el pueblo de Israel hiciera, o sea, Yahudá en esos tiempos hiciera teshuvá, se arrepintiese, tornase de nuevo a ser supremo, pero ellos no, ellos al revés, especialmente los que estaban en cabeza, hacían que el pueblo en sí olvidase el nombre del Ser Supremo. Ahora, la razón por qué traigo estos versos
Es para que tengamos una pauta a seguir en el tema que vamos a escudriñar y vamos a aprovechar lo más que se pueda, porque vamos a empezar temprano, por supuesto, por los telehots. Pero aprovechemos esto. ¿Por qué se pronuncia el nombre de Kadosh Baruj Hu como Yahweh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es su nombre. Ahora, ¿ya escribieron allá, al otro lado? Lo voy a borrar. Muy bien. El nombre de Kadosh Baruj Hu, cuando vamos en toda la Torah, aparece, y la Torah y en los profetas aparece casi 6,000 veces. Casi 6,000 veces. En los escritos masoretas, y quiero hacer un paréntesis acerca de los escritos masoretas, aquellos que empezamos en lo que es las raíces hebreas. Los escritos masoretas es cuando después de la destrucción del Beit HaMikdash, o sea, el segundo casa de oración, o comúnmente se llama templo, un grupo, Yahudim, que eran los masoretas, se movieron a un lugar en Europa y sacaron la versión de la Torah, o del Tanakh, vamos a decir, incluyendo la Torah, en su versión, y se llama lo que se llama los textos masoretas. En esos textos masoretas cambiaron muchas cosas de lo que previamente estaba en lo que era la Torah y el Tanakh y los profetas, que aparecía el nombre Kadosh Baruj Hu como Yahweh, en casi, como había mencionado anteriormente, casi 6,000 veces. Ellos empezaron a cortarle, empezaron a cambiarle con este nombre. Derivados de Elohim, y empezaron a usar otros, vamos a decir, títulos que no se referían al nombre del Ser Supremo en ninguna manera, sino que lo empezaron a cambiar. Ahora, en toda la Torah, en los 5 libros de Moshe, que escribió Moshe, ¿dónde dice que se tiene que cambiar en lo que es en los escritos de la Torah y los profetas? ¿En dónde? En ninguna manera, en ninguna parte. Al contrario, Yahweh dice en la Torah que no se tiene que añadir ni tampoco quitar. Pero ellos empezaron a hacer eso. Empezaron a quitar y también ¿a qué? A añadir, a cambiar. Y empezaron a usar un nombre que no tenía nada que ver con la Torah, que era Adonis o Adonai. Empezaron a usar también lo que era el título de Elohim, que en toda la Torah se refiere a ¿qué? A los demonios. Ahora, me han preguntado a mí, me han dicho, pero sí en los escritos antiguos sí aparece el nombre Elohim. Yo le digo, sí aparece, pero no refiriéndose al nombre de Kadosh Baruj Hu. Se está refiriéndose a deidades,
no al nombre de Kadosh Baruj Hu. No se va a contradecir una a la otra. Ahí dice, no tienes que mencionar los nombres de los Elohim, está diciendo bien claro. Pero cuando se trata acerca del nombre de Kadosh Baruj Hu, no se usa ese nombre, no se usa ese título. Ahora, ellos empezaron a usar y a usar esos nombres completamente extraños, extranjeros, a lo que el Ser Supremo se le había dado a Israel en un tiempo. Y vemos que cambiaron las cosas, empezaron a usar las cosas, o sea, esos nombres, se empezaron a hacer muchos libros, se empezaron a replicar los escritos de la Torah, del Tanaj, vamos a decir, y eso es lo que tenemos hoy en día. Eso es lo que tenemos hoy en día. Ahora, yo quiero hablar y me quiero enfatizar un poquitito acerca de que por qué es este nombre. ¿Por qué es este nombre? Yod-Heh-Wah-Heh, que se pronuncia Yahweh. ¿Por qué es, o por qué se escribe y por qué se pronuncia el nombre de Yahweh? Hoy en día se usa, especialmente anda por ahí, especialmente unos grupos como nazarenos por ahí, que se empieza a usar este nombre, y es Yahuwah. Yahuwah. Y hay una razón por qué ellos dicen eso. Hay una razón. Y lo vamos a traer y analizar en el contexto de la Torá, y qué es lo que la Torá dice y lo que el hebreo dice, o sea, qué es lo que habla el hebreo en esas cosas. Tiene que ver mucho con las letras hebreas. Quiero escribirlo aquí. Sabemos que el nombre de Kadosh Baruj Hu se escribe así, se pronuncia así, pero quiero traer esta palabra. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cuál es esta? Yod, Hei, Yod, Hei, Wad. ¿Pero qué dice aquí? ¿Cuál es esta letra? La Dalet. ¿Y cuál es esta? La Hei. ¿Cómo se pronuncia aquí? Yahudá. Yahudá. ¿Ok? Entonces lo que ellos traen es que porque se pronuncia, lo único que diferencia aquí del nombre de Kadosh Baruj Hu es una letra, y es, ¿cuál dijimos que era? La Dalet. Entonces ellos, el argumento que ellos traen es que no se pronuncia Yahweh sino Yahuwah, porque tiene la dalia aquí de la W, no se pronuncia, según ellos. Ahora vamos a poner en pausa esto y vamos a ir un poquito más para atrás en lo que es historia. En el paleo hebreo, ¿cuál es más, tiene más veracidad y más, vamos a decir, más original, vamos a decir? ¿Esta o esta? ¿La primera o la segunda? ¿La número 1 o número 2? ¿Por qué? A ver. ¿La 1 o la 2?
La 1, muy bien. Y la razón por qué es la número 1 es porque lógicamente, si yo le digo a cualquier persona aquí o en nuestros antepasados, que ¿cuál era vamos a decir, el lenguaje original del tiempo, vamos a decir, del primer siglo? ¿El arameo o el hebreo? A ver, ¿cuál es el original en el primer siglo? ¿Arameo o hebreo? A ver, levanten la mano por favor. ¿Cuántos dicen arameo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hebreo? 1, 2, 3. ¿Es todo? Muy bien. El hebreo era el primero en el primer siglo. ¿No estuvieron en las pruebas seméticas ¿estuvieron aquí o no estuvieron aquí? En el primer siglo, sí, está muy correcto, Matojai, en el primer siglo hay evidencias seméticas, históricas, arqueológicas, o sea, gramaticales, o sea, evidencia que en el primer siglo el lenguaje de Israel era hebreo. El segundo era arameo. Y por supuesto que ya después era el griego, que las naciones alrededor lo hablaban, y el latino. Pero el punto era que en el pueblo de Israel, el hebreo era lo que se habla, por ejemplo, hoy en día aquí en los Estados Unidos, Latinoamérica, ¿qué es lo que habla? Español. Y sabemos que en algunas partes de México y en el sur de América y en Centroamérica se habla otro dialecto, ¿o no es así? Pero no se habla eso, es bien raro. Pero usualmente en Latinoamérica se habla por naturaleza, ¿qué lenguaje? El español, y todos lo entendemos. Algunas veces cambia los dichos, pero se entiende, y es español. Ahora, volviendo aquí, la wow, lógicamente que deriva en los tiempos más antiguos de nuestros padres, de Abraham, Yitzhak, Jacob, Adán, todo esto deriva a lo que es la letra wow. Ahora, la pregunta de 1,000,000,000 es, ¿por qué hoy en día, en 2015, se usa esta? La V. ¿Por qué? Cuando se pronuncia la palabra David, ¿verdad? ¿Qué más? David, ¿qué más? A ver. Víctor, ¿verdad? Leví también. Hay muchos nombres, muchas palabras que terminan con la V. Pero cuando la pregunta es ¿por qué es aceptado hoy en día la V y no la W? ¿Por qué? Porque si usted le pregunta a un Yahudim, especialmente a un ortodoxo, ellos no le van a aceptar esto. La número 1, la wow. ¿Y por qué? No es la razón por la cual. La razón número 1, ¿por qué no se acepta hoy en día la wow? Es porque hay muchas cosas que dan a revelar a lo que no solamente el nombre de Kadosh Barajú, sino también de Mashiach, y también otras cosas que si ellos lo aceptaran, entonces todo fuera para abajo. Entonces ellos dicen, nosotros no aceptamos el palo hebreo. Y estamos hablando de nuestro hermano Yahudim. Ellos no lo aceptan completamente, el original o sea que lógicamente esto es lo que cualquier persona fuera, ¿verdad? El original, el palo hebreo. Entonces vemos que en sí la wow, la letra wow, siempre ha estado allí, siempre se ha pronunciado. Siempre se ha pronunciado en los tiempos antiguos. Sí es. Volvemos a lo mismo, no se acepta por lo que es tradición. Ahora, volviendo aquí, a ver, un momentito, atención por favor. Aquí en el nombre de Yahudá,
ellos dicen, los que están bien metidos en lo que es este nombre que es Yahuwah, ¿verdad? Ellos aceptan y dicen que es Yahuwah porque ellos toman como, vamos a decir, como ejemplo el nombre de Yahudá, porque ahí dice, mire, aquí está la W, pero ¿por qué no se pronuncia Yahudá, Yahuedá, ¿verdad? ¿Por qué no se pronuncia así, sino se pronuncia Yahuda o Yahudá? ¿Por qué? Entonces, esos traen vamos a decir, el argumento para que ellos digan, este es el nombre del Ser Supremo, Yahuwah. Pero en verdad sabemos que el nombre Kadosh Baruj Hu siempre ha sido. Ahora, ¿se acuerdan cuando el Ser Supremo le dice a Moshe, yo te voy a mandar de nuevo a Mishraim, a Egipto? Y él le preguntó, pero, o sea, yo les tengo que decir cómo se llama el que me manda, o sea, el que me estaba mandando aquí. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Cuáles son las letras que le pronuncia? ¿Qué más? A ver. Le pronuncia esas tres letras. Está pronunciando algo que tenía que ver con el nombre Kadosh Baruj Hu. Ya después le pronuncia, Yahweh te ha mandado. Yahweh te ha mandado. Este es mi memorial por siglos y siglos. Ahora, quiero traer un ejemplo acerca de que no podemos tomar un verso o una palabra para decir solamente porque aquí dice Yahudá, eso quiere decir que se pronuncia de esta manera. No podemos tomarlo, ¿cómo se dice? Por un ejemplo. ¿Qué es lo que dice la Torá? Que toda cosa tiene que ser verdadera por ¿cuántos testigos? 2 o 3 o más testigos. Pero ellos toman solamente 1. Ahora, si volvemos aquí, lo que dice en la Dalet, vamos a ver unos versos, por favor. Quiero que vayamos al libro de Yirmiyahu, a ver si me puede leer a alguien, por favor. Yirmiyahu, capítulo 6, verso 23. 6:23. Arco y escudo arrebatarán cuáles son, que no tendrán rajamín. Sonará la voz de ellos como la mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Muy bien. Torah. En esta palabra que vamos a ver ahorita, en la forma imperfecta del tercer persona, lo vamos a ver. Quiero que alguien me puede leer en el 50, verso 42 de aquí mismo. 50, verso 42. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz sonará como la mar y montarán sobre caballos. Apercibirse han como hombre a la pelea contra ti, oh hija de Babilonia. Muy bien. Lo voy a escribir aquí. En el capítulo que leímos, el primero, en la palabra que significa sonará, en el Strong's aparece, si ustedes lo quieren ver, por favor, les incito que lo busquen. Es el Strong's 1993. ¿Ok? No, 1993. 1993 de Strong's. ¿Ok? Búsquenlo, por favor. La palabra es Hamá. Con la H. En esta palabra aparece de ese modo.
Pero en la pronunciación es y lo voy a escribir aquí como se letrea. ¿Estamos viendo la diferencia? En el Strong's aparece, y le voy a dar otra referencia, capítulo aquí mismo, 48, verso 36 de aquí mismo, Yirmiyahu. Está apareciendo la misma palabra. Verso 36, dice, aparece la palabra kal, que, o sea, la kal es la letra, pero hamad es la que aparece en Strong's. Ustedes lo pueden buscar, por favor, búsquenlo. Pero se pronuncia Yahmed. Sí. Estamos viendo cómo están los nombres que aparece el nombre Kadosh Baruj Hu en esa palabra. ¿Cuál es esta? La Waw y qué más. ¿Verdad? Perdón, la Yod y la Hei, que es Ya. Yahmed. Ahora vamos a ver otra palabra. Y yo creo que lo vamos a borrar aquí. Muy bien. Estamos viendo otra palabra aquí. A ver si me puede leer alguien en Job, capítulo 27:4. Ahí lo escribí. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Muy bien. Yo dije, ¿verdad? 27:4. En la palabra 1897, que es pronunciar, ¿ok? Pronunciar es la H1897 de Strong's. Ustedes lo pueden buscar y se van a dar cuenta que significa pronunciar, pero de la manera imperfecta, tercera. Esta es la palabra, perdón, Yehed, ¿ok? Pero, ¿cómo está aquí?
y lo voy a escribir aquí cómo se pronuncia. Pero está escrito de la otra manera. ¿Están viendo? Estamos viendo otra prueba como, o sea, en muchas de las formas, así como el nombre Yahudá es escrito de esa manera, estamos viendo, ¿qué estamos viendo aquí? El nombre, ¿cuáles son las primeras? La Yod y la ¿qué? La Yod y la Hei. Yahed. Ahora, muchos de los nombres, por ejemplo, Sheol, ¿qué significa? Sheol significa sepulcro, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué significa Shaul? No. Una cosa es una cosa diferente a otra. Sheol significa sepulcro y Shaul, ¿quién era Shaul? El rey Shaul, que significa deseo. Significa, o sea, ¿se está dando cuenta la diferencia del uno al otro? Nomás cambia lo que es la vocal. La vocal es la que cambia allí, pero son las mismas letras. Nos indica que en el hebreo las vocales sí cambian, pero las letras no. ¿Nos estamos dando cuenta? Las vocales cambian, pero las letras no cambian. Estamos viendo que aquí Yahed, pero lo escribe en el Strong, aparece esto. Pero cuando se pronuncia es diferente. Estamos viendo lo mismo aquí en Strongs, que es Hamad, pero como se pronuncia es Yahemed. Ahora, como vuelvo a decir, ¿qué significa Yahudá de todos modos? ¿Qué es lo que significa toda la palabra Yahudá? A ver, ¿qué significa Yahudá? Exaltación a Yah, corto que es Yahweh. Lo vemos en muchas formas y muchos ejemplos en el libro de Tehilim, libro de Salmos, que solamente aparece la mayoría, no todos, pero la mayoría Yah. Por ejemplo, en el Salmo 150 aparece Yah. Ahora, como lo decía anteriormente, y bueno, no sé si ya terminaron aquí de escribir, ¿sí? Vamos a traer algo también que es importante traerlo, como lo habíamos escrito anteriormente, que estos nombres, ¿de dónde derivan? Porque es necesario mencionar estas cosas como en forma de educacional. Ahora, estamos pasando de
no es el mismo tópico, pero estamos pasando a otro, cómo se trae en muchas de las literaturas hoy en día, que usualmente en el Sidur y también en lugares como el Tanakh, que son escritos, o sea, escritos masoréticos, siempre hemos visto lo que aparece como, usualmente no lo vemos aquí, pero lo traducen así: Ha Adonai, Ha Elohim. Pero la razón por qué lo toman de aquí, por las consonantes que ellos usan. Acuérdense que aquí no está cambiando en cierta manera las letras, sino las consonantes, depende cómo ponen las consonantes, es la manera como ellos lo van a pronunciar. Pero en sí, el derivado, el original, no cambia. Ellos lo cambiaron. Cuando uno va al original, siempre va a permanecer esto. Siempre. Pero como ellos le ponen, vamos a decir, otras consonantes, dos puntitos, la forma cambia como lo pronuncian ellos. Pero el original no lo es así. Cuando uno investiga, dice, no es así. No aparece así, no dice así. Primeramente, voy a hacer una pregunta, y es una pregunta retórica, una pregunta, vamos a decir, que se va a responder automáticamente. ¿En el hebreo existe esta letra, sí o no? La J. ¿Existe la J? ¿No? ¿Seguros? A ver, levanten la mano los que están muy seguros. Pues yo veo manos bajas. ¿Quiere decir que no están seguros? ¿Estamos seguros o no estamos seguros? Muy bien. Estamos seguros que la J no existe en el hebreo. Pero aún así, cuando nosotros vamos a las concordancias hoy en día y vemos lo que es el nombre Kadosh Baruj Hu, que es Yahweh, ¿qué es lo que aparece allí? Aparece esto. Aparece esta palabra, Jehová, con la J. Y yo digo, ¿cómo se atreven a esto? Sabemos que la J no existe en el hebreo, pero aún ellos añaden la J allí. Y eso es quebrantar Torah. Exactamente. Aparece esta o esta. Pero sabemos que, o sea, gramaticalmente, históricamente, lo que se encuentra en lo que es el palio, y no solamente en el palio hebreo, sino también arqueológicamente se ha encontrado que el nombre Kadosh Baruj Hu siempre ha sido Yahweh. Sí. Millones de personas ahorita, sobre todo catolicismo, lo llama Yahvé. Sí. ¿Dónde salió eso? Originalmente, como lo hemos dicho anteriormente, los rasgos de Kadosh Baruj Hu siempre ha dejado un rasgo de emet, de verdad. Y estoy seguro que, de hecho, parece que un amado trajo unas escrituras católicas. Y allí en esas escrituras católicas aparece, no aparece Yahvé, sino aparece las 4 letras, pero también aparece Yahweh. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Lo mismo, el nombre Kadosh Baruj Hu nunca se ha perdido. Ha estado allí, ha estado en ciertas maneras en lugares que no se suponía que tenía que estar, pero ha estado allí. Ha sobrevivido el nombre Kadosh Baruj Hu. Y así como Él es tan vivo como nosotros respiramos, entonces su nombre aún más estará por lo cual. Entonces volvemos a lo mismo. Todas estas palabras, palabrerío, estos títulos de origen pagano, vamos a decir, tienen un origen, pero no es en lo que es el origen de la Torah. Ha sido alterado, ha sido cambiado. Y cuando uno va a lo que es la Emer, a buscar, la verdad de las cosas, nos sorprendemos que el nombre Kadosh Baruj Hu nunca ha sido eso. Siempre ha sido en sí
alto y exaltado. Quiero que me lea alguien, por favor, en Números, o Bat Mirbar, por favor, capítulo 6. En el verso 24 del 27, lo voy a leer. Yahweh te bendiga. ¿Te acuerdan esos versos? Yahweh te bendiga, te guarde y haga resplandecer Yahweh su rostro sobre ti y haga de ti Rahamín. Yahweh alce así tu rostro y ponga en ti Shalom. ¿Y qué dice ahí en el último verso? Y pondrá mi nombre ¿sobre quién? Sobre los Bené de Israel, y yo los bendeciré. Mi pregunta es, ¿cómo esperamos nosotros, Efraín, cómo esperamos que el Ser Supremo nos bendiga a nosotros, si estamos usando toda esta palabrería? ¿Cómo se supone? Aquí en el verso 27 es la verajá, ¿verdad? Arónica, ¿verdad? Y dice, pongan mi nombre sobre los Bené de Israel, y yo los bendeciré. Mashiach decía, yo vengo en el nombre de mi Padre. Él no dice yo en el nombre de los Adonai o de los Elohim, de los demonios. Dice el nombre de mi Padre. Y estoy seguro, ustedes sabían que en el primer siglo, una de las razones, no era la razón, una de las razones por qué a Mashiach lo sentenciaron a muerte, vamos a decir, una de ellas, porque él pronunció el nombre de Kadosh Baruj Hu. ¿Se acuerdan cuando estaba en el Sanedrín? Cuando estaba con los ancianos, ellos le preguntaron, ¿quién dices tú que eres? ¿Tú eres el hijo del bendito? Porque no pronunciaban el nombre del bendito de Jehová. Y dice, sí, yo soy. Ustedes ven allí donde dice, sí, yo soy. ¿Qué significa sí, yo soy? Yo soy. Yo soy es parte del nombre. Ellos rasgaron sus vestimentas porque, ¿y qué es lo que pronunciaron ellos? Blasfemia. Para ellos en el primer siglo, blasfemia, una de las blasfemias, y la número uno, era pronunciar el nombre de Kadosh Baruj Hu. Pero en la Torah no existe eso. La Torah no dice nada de eso, sino que era una de esas tradiciones, de sus taconots. Y vemos que, como volvemos a decir, aquí en la Torah dice, pondrán mi nombre en los Bené de Israel y yo los bendeciré. ¿Cómo esperamos que Kadosh Baruj Hu nos bendiga si estamos usando todo este palabrerío de origen pagano? Ustedes sabían que cuando se pronuncia, bueno, en aquellos tiempos, allá en el otro lado de la escuela, en el otro lado de la escuela, cuando pronunciamos toda esta, así como en hebreo, así como en español, que pronunciamos los señores, los baales y toda esa clase de deidades y demonios, Kadosh Baruj Hu decía, yo se los dejo pasar. Yo se los dejo pasar. Porque no saben mi nombre. Pero ahora que conocemos el nombre de Kadosh Baruj Hu, hay un juicio. Y él dice, ahora como tú sabes el nombre mío, ahora ya conoces un poquitito de Torah, pero siquiera sabes que los nombres, los vales, no se tienen que pronunciar. Y nos hace la pregunta a nosotros, ¿queremos nosotros bendiciones? ¿Queremos que nuestra familia sea, y en nuestros trabajos, que haya bendición? Nosotros cuando hablamos de bendición, siempre usamos, en nuestra mente nos viene lo que es el dinero, y no es así. En toda la Torah, eso es, como decía Mashiach, ¿qué es lo que es? Es una añadidura. Pero lo que es, en verdad, la bendición es la sabiduría en la Torah. Y en la sabiduría de la Torah viene lo demás. Viene lo que es la salud, lo que es a nuestros hijos, a lo que es lo más primordial que nosotros necesitamos, que es la vida. Ya lo demás viene de añadidura. Pero nosotros siempre pensamos en cosas como un avión.
¿Se acuerda que hablamos de uno que estaba pidiendo un avión? De veras, estaba pidiendo un avión de 25 mil millones de dólares. ¿Se imagina? O sea, increíble. Bueno, el punto es que Kadosh Baruj Hu dice, no, este es mi nombre. Ahora, ya terminando, porque yo sé que hay preguntas. Esta palabra, y lo voy a subrayar, en estas sílabas, ¿ok? En estas sílabas viene a aparecer lo que es Adonai Adonai, ¿ok? En estas sílabas, Adonai Elohim, ¿ok? Eso como ellos lo pronuncian, ellos lo pronuncian. Pero sabemos que en sí las palabras, en sí, lo que es las letras de Kadosh Baruj Hu, no se pronuncia de esa manera. Hay tanta evidencia para decir que esto no se pronuncia. Es como es tanta evidencia que el nombre de Kadosh Baruj Hu no empieza con la J. Porque no hay nada allí, no hay ninguna evidencia. Entonces volvemos aquí, ellos toman las vocales para pronunciar este nombre pagano, este nombre de demonio, y así mismo. Vamos a ir terminando. En el capítulo 3, versos 13 y 14, yo sé que lo había mencionado anteriormente, pero es necesario volverlo a mencionar. Shemot o Éxodo, capítulo 3, ...13 y 14... y dijo ya a Moshe, el Ser Supremo: he aquí que yo llego a los Bené de Israel y les digo: el Ser Supremo de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es el nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió el Ser Supremo a Moshe y dijo, ¿qué es lo que dijo? ¿Cuáles son las palabras que él usó? Ya, Asher, ya. Que significa: yo soy el que soy. Y así le dirás a los Bené de Israel: yo soy, o sea, ya me ha enviado a vosotros. Pero ahora aquí mismo en el verso 15, ¿qué es lo que dice? Y dijo más el Ser Supremo a Moshe: así dirás a los Bené de Israel. ¿Qué dice allí? Yahweh, el Ser Supremo de vuestros padres, el Ser Supremo de Abraham, el Ser Supremo de Yitzhak, el Ser Supremo de Jacob, me ha enviado a vosotros, y este es mi nombre y mi memorial por todos los siglos. Ahora, ¿ustedes han visto las 613 Mitzvot? ¿Los han visto ustedes? ¿Lo han leído? Los 613. ¿Ustedes sabían que en la mayoría de 613 no tiene sentido? Hay mucho, o sea, yo lo he leído y hay uno dice que esto no dice nada, esto fue añadido, esto no dice en la Torah. Y la razón por qué fue añadido unas de las, o sea, que le cambian, vamos a decir, yo los invito que vuelvan de nuevo a ver esos 613 Mitzvot. O sea, porque si uno va literalmente a la Torah y empieza a verlo, uno dice, bueno, este sí, y este sí, y esto es la Torah, pero uno pausa uno de ellos y dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién no dice la Torah esto? Y la razón por la cual es por este mismo verso, capítulo 13, verso 15. Yo sé que lo habíamos leído allí mismo, lo que estamos leyendo. Shemot 13:15.
le voy a dar el número de Strongs, ¿ok? El número de Strongs es el H, lo voy a escribir aquí, H2143. H2143. H2143 y 2142. En el capítulo 15, ¿qué es lo que aparece allí en lo que es en el 2142? Perdón, el 2143, que deriva, o sea, es la raíz del 2143, que es, déjenme escribir lo que aparece en la Torá, seker, pero la raíz es esta, sacar. Esto es lo que aparece, es 2143, seker, pero la raíz que deriva de ahí es sacar, que significa 2143, que significa pronunciar, invocar con su boca. Ahora, en el verso 15, lo vamos a volver a leer. En los últimos versos, o sea, el capítulo 15, que está pronunciando que es el padre de los tres, de Jacob, Yitzhak y ¿qué más? Y Abraham. Y de último dice, me ha enviado a vosotros. Y a lo último que dice, este es mi nombre de qué? Para siempre, ¿verdad? ¿Y qué más? Y este es, ¿qué dice en sus versiones? Mi memorial. En esa palabra memorial aparece lo que es seker. Seker significa pronunciar. ¿Qué nos está dando notar la Torah allí, Kadosh Baruj Hu? Que los Bnei Israel, ¿cómo iban a llevar el nombre de Kadosh Baruj Hu? ¿Cómo lo iban a llevar? Porque yo pondré mi nombre ¿en dónde? En ellos. Pero ¿cómo lo vamos a nosotros a llevar el nombre Kadosh Baruj Hu? Pronunciando y también darle honor al nombre Kadosh Baruj Hu. Porque no es nomás pronunciar, es también darle honor. Un ejemplo. ¿Se acuerda que en los tiempos antiguos, yo sé que en algunas partes en México, en Centroamérica y en otros países también ocurre eso, pero ya no mucho como en los tiempos antiguos? Cuando cada familia iba por el nombre de ¿quién? ¿De quién? De su papá. Era la casa de quién, decía, no era la familia Renderos, o sea, dice la casa de quién, dice, la casa de quién, no iban por apellidos, iban por nombres. Por eso dice en la casa de David, la casa de Abraham, la casa de Israel. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con ese me recordará por todos los siglos. Se me recordará. ¿Cómo se recuerda? Pronunciando. Sí. En esta Reina Valera está el nombre de Yahweh. Así es. O sea, muy bien. Aquí está marcado. Sí, ahí está. Ahí está. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué no en tiempos antiguos las casas se iban por el nombre del Padre? Porque el nombre del Padre le está dando lo que era el carácter de la persona.
El carácter del Ser Supremo está en su nombre, y en su nombre está la Torá. Ahora, ¿cómo nosotros profanamos el nombre de Kadosh Baruj Hu? Lo hemos mencionado muchas veces. ¿Se acuerdan cuando dice en Crimiajo, dice, por culpa tuya, dice, el nombre mío ha sido profanado entre todas las naciones? ¿Por qué? Le está diciendo no a las naciones, sino a Israel. Por culpa tuya, mi nombre ha sido profanado. ¿Cómo? Dar un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque se supone que, como dice la Torá, Israel se supone que iba a ser luz para las naciones, pero al revés iba a ser tinieblas. Porque dando el ejemplo que en vez de ser luz, ellos venían a ser tinieblas. ¿Pero en qué manera? Haciendo lo mismo que las naciones hacían, que era idolatría. Entonces vemos que el nombre Kadosh Baruj Hu no es solamente pronunciarlo, se pronuncia como es, pero no solamente pronunciarlo, sino darle honor, saber por qué lo estamos diciendo y no decirlo en cualquier lugar también, porque también eso puede ser quebrantar Torah. Cuando estamos con nuestros amigos, tienen mucho cuidado, las personas no respetan. Podemos usar otros títulos que son aceptables, como el Creador, el Ser Supremo, Abba, Kadosh Baruj Hu, pero usualmente con las personas que no saben eso, usualmente las palabras que se entienden de ellos. Pero aún así en esas palabras, créanme que muchas personas tienen ¿cómo se dice? Ese curiosidad, dice, ¿por qué tú le llamas así? ¿Por qué no le llamas como yo le llamo? O sea, siempre hacen las preguntas, y ahí viene uno a entrar la Torá. Ahora, vamos a ir terminando. Traía estos versos para que nos demos cuenta que hay tanta información acerca de por qué Efraín pronuncia Yahweh Sebaot. Yahweh. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que trae nuestras vidas? Y ya vemos que ya los demás que hemos visto, nos hemos dado cuenta que son orígenes que no tienen que ver con la Torá, orígenes de las naciones. Vamos a dar lugar a preguntas, o si no, comentarios. Sí. La paradoja está de que en la misma recomendación que hace en la introducción dice lo siguiente, se lo voy a leer textualmente como dice que Yahweh es el nombre de él, y menciona allí el verso Pérez 42, 8 de Yashiyah, en donde dice, yo, Yahweh es mi nombre, y a otro no daré mi cabot, ni mi alabanza a esculturas. Así es que mi recomendación sería, ¿verdad? Es que tengamos cuidado, hermanos, ¿verdad? No con esto les estoy diciendo de que esta no es la palabra, sí es palabra, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? La recomendación que usted estaba haciendo hace poco. Además de eso, yo la vez pasada tenía un comentario acerca de una pronunciación de una palabra que se utiliza mucho en Abodá, y lo voy a decir aquí a nivel de la comunidad, porque parte de una recomendación que me dio un moré de aquí de la Quejilá, y la palabra era día. En la Abodá se utiliza mucho esa palabra, y es una palabra de deidad, hermano. No me crean a mí, sino que vayan a la Strong, y si no, alguna otra bibliografía. En el caso de esta bibliografía aparece de que la palabra día es parte de una deidad de dioses, como cuando nosotros mencionamos las palabras universo, tierra, noche, día, lógico, ¿verdad? Viento, gracias, pan,
pastor, victoria, gloria, Venus, furia, tiempo y piedra. Pero vayan a esto. Solamente, amados. Disculpen. Muy bien. Buena información, buena información. ¿Hay otra pregunta o algo antes de cerrar? El próximo Shabbat ya nos estamos acercando a lo que es Yom Teruah y sabemos qué fecha es, ¿verdad? ¿Cuándo debemos estar aquí? Septiembre, ¿qué es? Septiembre 22, apuesta en Erev, que es apuesta del sol. Para 23 todo el día, que va a ser un martes, o sea, en ese día, un martes al atardecer, para miércoles todo el día. ¿Qué va a ser? ¿Qué fecha en la Torah? 31 del sexto mes en la noche para en el séptimo mes del primer día, que no es de casualidad, que si no así es, que es un Tekufot, el Tekufot de otoño, y eso aparece todos los años. Eso es muy bello, muy bello. Bueno, vamos a ir terminar. Esto, como hemos dicho, se grabó, lo vamos a pasar en la televisión, o sea, en el canal, y en YouTube, ¿ok? Y aquellos que se la perdieron, pues pueden volver de nuevo a escudriñar esto, y se les hace para que nosotros nos incitemos a escudriñar más Torah. Vamos a terminar y le voy a pasar a nuestro Hassan que empiece. Yo creo que va a empezar ya, ¿verdad? Shabbat Shalom.